está en Jesús, yo voy a creer porque no tengo un problema, yo tengo un milagro. Amén, amén y amén. Fuerte aplauso. Aleluya. Amén. Dile que tiene a su lado, yo no tengo un problema, yo tengo un milagro. Aleluya. Ahora sí, pueden tomar asiento, amada iglesia. Dios les bendiga a ustedes también a través de las redes sociales. Quiero declarar que usted no tiene ningún problema, usted tiene un milagro de parte de Dios para su vida. Amén. Como cada viernes estamos aprendiendo acerca del libro de Santiago. La semana pasada estuvimos viendo la solución a esas contiendas que se había creado dentro de la iglesia, pero hoy día siento en mi corazón compartir otra palabra, porque el domingo sí que vamos a estar compartiendo la segunda parte de la finalidad o poner fin a los pleitos, a las contiendas, a las guerras que hay dentro, o que Santiago, el apóstol Santiago, veía que había dentro de las iglesias. Así que hoy día no vamos a estar siguiendo el estudio de Santiago, continuaremos el domingo. Así que yo espero que usted esté aquí para escuchar una palabra tremenda de parte del Señor para sus vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la medida de nuestra fe. La medida de nuestra fe. Pregunte que tiene a su lado, mi hermano, ¿usted tiene fe? Aquellos que están viéndonos, ¿usted tiene fe? ¿Cuál sería la medida de fe que usted tiene? Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vuelvo a repetir esta última parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dile que tiene a su lado, yo tengo una medida de fe. Ahora, ¿cuál es esa medida? Esa es la pregunta, esa es la cuestión, es la pregunta del millón de euros, millón de dólares que se suele decir, ¿verdad? La pregunta de cuál es la medida de fe que yo tengo. Porque la palabra aquí hemos leído en Romanos que el apóstol Pablo nos dice que tenemos una medida de fe. Ahora, cuando hablamos de fe, siempre nos vamos a el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ese versículo que todo el mundo se sabe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a mí me gusta en la traducción del lenguaje actual, ¿cómo define la fe? Dice, confiar en Dios. Es decir, la fe es confiar en Dios. Y hemos hecho una declaración hace unos minutos, una declaración de fe en la cual estamos diciendo que nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza no está en el sistema, nuestra confianza plenamente está en ¿quién? En Jesús. Por tanto, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Diga que tiene a su lado, estar totalmente seguro. ¿Cuántos de aquí están totalmente seguros? ¿De qué? De que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos de aquí están esperando algo? Voy a repetir. ¿Cuántos de aquí están esperando algo? Pues si usted está esperando algo, la fe, la confianza en Dios dice que usted está totalmente seguro de que lo va a recibir. Ahora, mira cómo continúa diciendo en esta versión. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Hace años yo escuché a mi pastor hablar acerca de la fe. Y él hacía un símil con una mujer embarazada. Ella tenía los síntomas de embarazo, los típicos mareos. Ya la barriguita comenzaba a hacerse un poco más grande. Poco a poco comenzaba un movimiento en su interior. No podía ver el bebé, pero ella estaba completamente segura de que hay algo dentro. ¿Sí?
podemos entender lo que es la fe. Yo no veo lo que hay dentro, pero yo sé que hay algo dentro. ¿Sí estamos entendiendo? Por tanto, la fe es estar convencido de que algo existe, aunque mis ojos físicos no lo ven, pero mis ojos espirituales sí. Y la confianza que yo tengo en Dios, en un Dios que provee, en un Dios que es sanador, en un Dios que es todopoderoso, mi fe, mi confianza dice de que todo lo que yo estoy esperando, mi Dios lo va a suplir, mi Dios lo va a dar. ¿Cuánto están entendiendo? Dios nos ha dado fe a todos. Nadie puede decir que no tiene fe. Lo que ocurre es que muchas veces empleamos la fe de mala manera. Creemos mal. La fe la aplicamos a algo que va muchas veces en contra de nuestras propias vidas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos una medida de fe diferente, particular. Y fíjese, esa fe viene adecuada. Ángel, si puede bajar un poquito la música, por favor. Gracias. Esa medida de fe que Dios nos ha dado va adecuada a la circunstancia a la cual nos toca vivir. Es decir, usted va a pasar por ciertas situaciones en su vida y Dios va a dar una fe a usted, una medida de fe, la cual le va a servir para poder afrontar esa situación específica. Ahora, entendamos algo, creer no es lo mismo que tener fe. Diga conmigo, creer no es lo mismo que tener fe. El acto de creer es usar la fe. Cuando usamos la fe, yo estoy demostrando que estoy creyendo. Vuelvo a repetir, cuando yo uso la fe, cuando practico la fe, estoy demostrando que estoy creyendo a aquel en el cual he depositado mi confianza. Esa fe que ya tenemos. Y por tanto, muchas veces aplicar la fe va a tener un acto de valentía, un acto de osadía a la hora de aplicar nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar desafíos, diga conmigo, desafíos. Vamos a enfrentar problemas, situaciones, y esa medida de fe es más que suficiente para poder vencerlo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos damos por vencidos, ¿verdad? Pasamos situaciones complicadas, difíciles, no vemos salida, no vemos la luz al final del túnel y nos venimos abajo. Y ya comenzamos a aplicar en lugar de la fe la incredulidad. Que la incredulidad no es otra cosa que una fe a la inversa, en lo negativo. ¿Cuántos están entendiendo? Yo le preguntaba, esa pregunta del $1.000.000, $1.000.000, ¿cuál es la medida de fe que tenemos? Mira que dice en Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que la medida de fe que tenemos es más pequeña que un grano de mostaza. Porque ¿cuántos de aquí han podido mover montañas? Fíjese, Dios nos da una medida de fe que es más pequeña que un grano de mostaza, pero esa fe es más que suficiente para ver milagros. Esa fe es más que suficiente para ver gente paralítica levantarse del lecho. Es más que suficiente para ver una situación complicada, adversa en nuestras vidas, darse la vuelta. Por muy pequeña que sea su medida de fe, es más que suficiente para ver los mayores milagros de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? Pregunta que tiene a su lado, ¿cómo crece mi fe? La palabra nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que las pruebas te sirven para dar fe. No. Si usted recuerda, en el capítulo 1 de Santiago, justamente aprendimos eso. Que las pruebas no es para que nosotros aumentemos nuestra fe. Las pruebas es para madurar nuestra vida,
para demostrar realmente en quién estamos confiando, pero lo que realmente nos está dando fe, nos está subiendo el nivel de fe, la medida de fe, es la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, permíteme que le diga, usted no va a crecer en fe. Dios le dio una medida de fe, pero esa medida de fe tenemos que acrecentarla. ¿Cuánto me están entendiendo? En la palabra nos encontramos multitud de ejemplos acerca de milagros que Jesús operó. Milagros donde Dios, por su poder, pero hay otros tantos que no fue tanto el poder de Dios, sino que fue por la fe de la gente. Y encontramos a esa mujer cananea. ¿Cuántos se acuerdan de esa mujer de que su hija estaba enferma o endemoniada? Necesitaba ser liberada. Y Jesús le dice, no les es permitido, no es lícito de que el pan de los hijos se lo den a los perrillos. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, verdad? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 15. En el versículo 26 le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El 27 dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Lo que Jesús vio en esa mujer fue la fe, la medida de fe que ella tenía en particular. Él no tuvo que operar ningún milagro. Él no tuvo que ir a ver a esa niña. Él no tuvo que imponer manos. Él no tuvo que orar. Él no tuvo que reprender a ningún demonio. Simplemente por la fe de esa madre fue liberada esa niña. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces fíjese que Él no dijo por mi grande poder. Él no dijo por mi fe. No, fue por la fe de la mujer. Él se refirió particularmente a la fe de ella, a la que ella estaba manifestando. La pregunta de esta noche, amada iglesia, es ¿qué fe estamos manifestando nosotros? ¿Realmente estamos siendo hombres y mujeres de fe? Aquello que estamos hablando, predicando, lo estamos practicando. Estamos viviendo realmente la palabra de Dios. Anteriormente dijimos, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Todos ustedes han dicho amén. Ahora, ¿eso es una realidad de nuestras vidas? Realmente estamos manifestando esa medida de fe, por muy pequeña que sea, pero es una medida de fe que Dios ha depositado en nosotros. Estamos como esta mujer, demostrando, manifestando la fe, diciendo, Señor, no importa si tú me quieres dar, si tú quieres liberar a mi hija, yo sé que tú puedes sanarlo, yo sé que tú puedes hablar, yo sé que tú tienes el poder suficiente, yo sé que tú eres el único que puede liberar a mi hija. Y esa fe, esa medida de fe de esa mujer, liberó a su hija. Y fíjese que algo extraordinario sorprendió a Jesús. Lo que sorprende a Jesús es nuestra fe. No solo gritos, no solo llantos. Lo que realmente sorprende a Jesús es nuestra fe. Y esa fe sirve para salir de los problemas. Esa fe sirve para avanzar en nuestros sueños, para conquistar nuestras metas. Y Dios no solamente quiere que nosotros le expongamos una lista de problemas que tengamos, sino también Dios quiere que le pongamos una lista de nuestros sueños, nuestras metas. Porque ahí vamos a demostrar que nuestra fe está puesta en Él, no en nuestros recursos, no en nuestros esfuerzos, no en nuestro bolsillo, sino que realmente estamos confiando en Él. ¿Cuántos están entendiendo? En esa medida de fe. Ahora siempre vamos delante del Señor y le ponemos nuestros problemas. Ay, mira mi situación, mira la situación económica que estoy pasando, mira la situación de salud que estoy pasando, mira mi familia cómo está pasando. Y le ponemos una lista de problemas al Señor.
Y muchas veces nos olvidamos de exponerle nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Qué importante es cada final de año o principio de año presentar las metas al Señor. Porque eso es más que un simple acto de presentar una hoja escrita. Es un acto en el cual estamos diciendo, Señor, en este principio de año, estos sueños te los presento a ti. Y tú eres el que lo va a hacer realidad. No es mi talento, no es mi carisma, es tu gracia. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando estamos depositando nuestras metas delante de Él, dice la palabra, encomienda a Dios tus caminos. Pero siempre encomendamos a Dios nuestros problemas, como si fuese la casilla o el stand donde reclamaciones. No, Dios es Padre. Y usted como padre quisiera escuchar más sueños y anhelos de sus hijos que no problemas, ¿verdad? Dios es así. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces a Dios les gusta que le presentemos nuestras metas, nuestros sueños. Entonces cada uno usa la fe de acuerdo a la medida, de acuerdo a su medida y a sus circunstancias. Vemos que esta mujer pidió salud para su hija, pidió la liberación para su hija. Vemos también como el rey Salomón, él pidió sabiduría, pero seguro que si él hubiera estado enfermo, hubiera pedido también salud. Entonces cada uno pedimos, de acuerdo a la medida de fe que tenemos, pedimos conforme a nuestras circunstancias. Algo tenemos que tener claro, amada iglesia. Nosotros no debemos copiar la oración de otro. Nuestra oración tiene que ser genuina. Nuestra oración tiene que ser conforme a nuestro corazón y a lo que necesitamos. Sí que podemos pedir por sanidad, sí que podemos pedir por liberación, sí que podemos pedir por sustento, sí, claro que sí, pero nuestra oración tiene que ser una oración genuina, nuestra. No copiar la oración de otro. No es que como el hermano contó el testimonio de que él se postró delante del Señor, le dijo, Señor, yo quiero que me sanes a mi hijo. Pues yo voy a hacer igual. No, las circunstancias son diferentes y la medida de fe de ese hermano con la de usted es diferente. No sé si me están entendiendo. Me hago explicar. Tenemos otro ejemplo cuando Jesús sana al siervo de un centurión, usted sabe. Jesús va caminando y de ahí rápidamente, si es el Espíritu Santo, cógelo, si no, apáguelo. Pero ahí rápidamente se le presenta el centurión diciendo, miren, no soy digno de que entres a mi casa. Mira, yo soy un hombre de autoridad. Y yo entiendo de que si tú dices la palabra, lo que digas será hecho. Porque yo también soy un hombre de autoridad y tengo hombres bajo mi mando. Y si yo le digo, ve, él va y viene y él viene. Entonces yo creo que tú tienes autoridad y por tanto si tú dices la palabra, lo que digas será hecho. Y mira, ¿qué dice Lucas capítulo 7, versículo 9? Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Nuevamente se vuelve a sorprender. ¿Por qué? Porque lo que sorprende a Jesús no es nuestros gritos, nuestros llantos, nuestras quejas. Lo que sorprende a Jesús es nuestra fe. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Y fíjese que esa tanta fe aún ni siquiera llega al tamaño de un grano de mostaza para poder mover montañas. Pero esa medida de fe es más que suficiente para que el siervo del centurión fuese sanado. Aleluya. Amados, la medida de fe que Dios ha depositado en su vida es más que suficiente para sanar, para restaurar, para liberar. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, no había hallado tanta fe, dice Jesús, en todo Israel. Entonces Jesús está buscando fe. Él mismo dice en Lucas 18, versículo 8, la historia de
mujer con el juez injusto, todas sabe, ¿verdad? Que se pone pesada, que quiere hacer justicia, que me haga justicia, que me haga justicia, y este hombre que dice que no era temeroso de Dios, ni respetaba a hombre, que no quiere saber nada, ay, ya por pesada le voy a hacer justicia. Y termina Jesús diciendo esta historia: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Fíjese qué importante para Jesús es la fe. No solamente para obrar los milagros o que los milagros estén en operación, sino que realmente hay un gran interés de que esa medida de fe que Dios nos dio, cuando Él venga la hallará. ¿Tendremos fe? ¿Habrá fe en la tierra para cuando Él venga? Todo lo que esperamos por fe y sin dudar, no va a tardar. Quizá usted está diciendo, bueno, pero es que yo llevo años, escuche. Usted conoce la historia de Abraham, 25 años esperando al hijo de la promesa. 25 años. Pero sabemos que nuestros tiempos están en la mano de Dios. Y para lo que para nosotros es mucho tiempo, para Dios es el momento oportuno. Si algo he aprendido en este tiempo como cristiano es que Dios nunca llega tarde. Nunca. Y siempre que nosotros tengamos fe, siempre que nosotros no dudemos, la promesa de Dios, el milagro de Dios no va a tardar. ¿Cuántos están entendiendo? Fíjese, la incredulidad del pueblo de Israel hizo que lo que un trayecto de 40 días se convirtiera en 40 años. ¿Qué nos enseña esto, amada iglesia? Que el salir del desierto, de la prueba que estamos pasando, va a depender de nuestra fe. Si usted continúa en incredulidad, va a estar dando vueltas en el mismo problema una y otra vez. Siempre digo esto: ¿cuántos de aquí tienen fe de que Dios puede sanar un cáncer? Pero ¿cuántos creen que Dios puede sanar un matrimonio? Ahí a los manes se bajan. ¿Por qué? Porque es cuando uno tiene que obrar. Es cuando uno tiene que dejarse tratar por el Señor. Y uno está en esos 40 años de desierto dando vueltas. Pero como es uno que tiene que permitir que Dios obre, sigue dando vueltas. Si realmente permitiera que Dios obrara, esos 40 años sería un día. Dios tiene el poder para sanar un cáncer, pero también tiene el poder para restaurar un matrimonio, una familia, unos hijos, una economía. Amén. Entonces los procesos que enfrentamos usted y yo pueden ser más cortos de acuerdo a nuestra fe. Usted pone el límite. Usted cuando pone en práctica su fe, va a cortar el tiempo de esa prueba. ¿Cuántos están entendiendo? En Romanos 1:17 la palabra nos dice que más el justo por la fe vivirá. No sé si aquí hay algún justo. Gloria a Dios, por lo menos hay una. ¿Cuántos justos hay aquí? Aleluya. Más el justo por la fe vivirá. Entonces, yo puedo entender aquí algo. Si dice que por la fe se vive, puedo entender que aquel que no tenga fe puede morir. Lógicamente estamos hablando de una muerte espiritual, incluso emocional. Porque alguien que no tiene fe para afrontar un problema puede entrar en depresión. Aquel que no tiene fe para afrontar una situación complicada puede entrar en una situación de incredulidad que lo puede apartar de los caminos del Señor. Y ha pasado, tristemente seguirá pasando, por no saber aplicar la medida de fe que Dios nos ha dado para afrontar esos problemas. Otro ejemplo que encontramos es cuando Jesús sana a 2 ciegos, en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31, que se le presentan 2 ciegos y le dicen: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice Mateo 9, 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor.
Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29, este versículo que tenemos en ese cajón de oraciones. Eso ha sido siempre y seguirá siendo algo fundamental en este ministerio. Conforme a nuestra fe va a ser hecho. Conforme a la fe de los ciegos les fue hecho. Ellos creyeron, ellos tuvieron fe, pusieron en fe lo que ellos estaban creyendo, pusieron en práctica y Dios comenzó a obrar. Conforme vuestra fe os sea hecho. Y aquí Jesús se refirió nuevamente a esa fe personal. ¿Creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que Dios puede sanar tu situación? ¿Creéis que Dios puede sanar tu cuerpo, tus finanzas, tu casa, tus hijos, tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Conforme a tu fe, te será hecho. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces todo se hace conforme a lo que cada uno cree. O sea, la cantidad de poder de Dios que recibimos depende de nuestra fe. Los milagros que recibimos va a depender de nuestra fe. Si usted no está recibiendo milagros, usted lo que entonces tiene que comenzar a mirar en su interior si realmente está convencido, como leíamos anteriormente en Hebreos 11:1, si usted está realmente convencido de que algo existe aunque no lo vea, de que el milagro que no está viendo del camino. En el poder de Dios se va a manifestar cuando realmente demostremos nuestra fe. ¿Cuántos están aquí? Otro ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, 12 años, de médico en médico, buscando quien sanara ese azote. Escuche, esta mujer tenía fe, aunque la fe estaba puesta en los médicos, estaba puesta en el hombre, pero esta mujer tenía fe para poder ser sanada. Lo que le hizo buscar a Jesús cuando oyó que Jesús pasaba por ese lugar. Y usted sabe la historia en Marcos capítulo 5, cómo ella entró entre la gente y si recordamos el contexto, una mujer con flujo de sangre era una mujer impura, era inmunda. Ella no podía tocar a ningún hombre. Pero el momento en que dice la palabra que salió poder de Jesús, dice Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué cosa más tremenda. Fíjese que Jesús no solamente le sanó en ese mismo instante de su azote de 12 años de flujo de sangre, sino que también le salvó de ser apedreada por haber tocado siendo inmunda. Ella no podía estar ahí. Pero la mujer demostró su fe, sin importar de que la apedrearan, sin importar que le hicieran algo, ella fue a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Y aquí Jesús también habla de la fe de ella. Amada iglesia, se trata de nuestra fe, de esa medida de fe que Dios nos ha dado. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿tenemos el valor como esta mujer para vivirla, para aplicarla? ¿Tenemos el valor para demostrar realmente, aunque la gente diga, aunque la gente hable, aunque nos critiquen, tenemos fe para poner en práctica, para recibir el milagro que estamos esperando? ¿Cuántos están aquí? Otro tipo de fe, cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús, a muerte contigo. Si hace falta, voy a morir contigo. ¿Y qué le dice Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En los momentos de prueba, nuestra fe no falte.
Jesús ya oró por Pedro. Y usted ya sabe la historia. Cómo él después negó, cómo él se volvió nuevamente a pescar, cómo Jesús tuvo que sacarlo nuevamente de su vieja vida pasada, cómo fue restaurado y lo mejor de todo, cómo Dios lo levantó después del bautismo en Pentecostés del Espíritu Santo. Yo he orado para que tu fe no falte. Fíjese que ni lo criticó, no lo condenó porque iba a ser débil. No, simplemente que tu fe no falte. Escuche, cuando Dios nos creó, nos dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe es proporcional a los problemas que vamos a pasar. Porque esa medida de fe nos va a servir para poder vencer esas situaciones. Yo quiero mostrarle aquí algo. Siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. No sé, Carlos, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Cójala aquí y me ayuda a ponerla para acá. Aleluya. ¿Qué es esto? No, esta es su fe. ¿Sí? Una medida de fe. Más pequeña que un grano de mostaza, pero suficiente para poder soportar, superar toda circunstancia, todo problema, todo desierto que usted esté pasando. ¿Sí? Esta es su medida de fe. ¿Qué ocurre? Que la fe hemos dicho que es por el oír. ¿El oír qué? Sálvame deluxe. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios. Esta medida de fe va a ir creciendo conforme yo vaya leyendo la palabra de Dios. Y pasaré por situaciones complicadas, difíciles en mi vida, pero la medida de fe que Dios me ha puesto y que ha ido creciendo, escuche, porque soy yo el que me tengo que obligar a que mi medida de fe crezca. Soy yo el que tiene que leer la palabra para que mi medida de fe crezca. Y habrá situaciones complicadas. Pero lo que pasaste hoy, mañana será diferente. Será otra prueba más difícil. Pero ¿qué ocurre? Como mi medida de fe ha crecido, no hay problema. Tengo la fe suficiente para poder soportar esas pruebas, esos desiertos. Tengo la fe suficiente como para creer que Dios va a hacer el milagro. Tengo la fe suficiente como para creer que Dios obra en mi vida, en los anhelos, en los sueños, en las metas que estoy dando, que le he puesto delante de Él. ¿Cuántos están entendiendo? Pero llega un momento en que ya nuestra medida de fe viene a soportar todo lo que venga para nuestras vidas. ¿Qué ocurre, amada iglesia? Que muchos tienen esta medida de fe y quieren pasar a esta medida de fe sin pasar por acá. Para poder llegar hasta aquí hay que pasar por un proceso. Y conforme usted está pasando un proceso para crecer en fe, a través de las pruebas, a través de las obras, la palabra de Dios comienza a hacerse carne en su vida. Usted comienza a ver los milagros de Dios en el momento que usted comienza a crecer en fe. Y su medida de fe es tan grande que comienza a ver los mayores milagros que jamás usted pensó ver. Pero vuelvo a empezar. Muchos se frustran. Muchos
Muchos se frustran de los frostris. Muchos se enfadan. Muchos se frustran, ¿por qué? Porque tienen esta medida de fe y le están pidiendo a Dios por algo grande, pero no han pasado por el proceso. Ay, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios tiene preferidos. Me ha salido un italiano ahí. ¿Estamos entendiendo? Mi medida de fe tiene que crecer conforme a las circunstancias, conforme a lo que yo me estoy obligando a leer la palabra de Dios para poder ver la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Esta es mi medida de fe. Y pasé por momentos en el cual me hizo crecer. Pero esta no es mi meta de fe. Mi meta es poder llegar aquí. Quizá pueda estar entre estos dos. Por ahí voy. Es que no había mamá de ceteros. ¿Había otro intermedio? No, hemos pasado de uno a uno. Gloria a Dios. La medida de fe nos va a ir haciendo crecer en las dificultades, en los problemas, pero lo que está claro es que Dios quiere darte los mayores milagros para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuántos tienen medida de fe? Todos tenemos medida de fe. Diga conmigo, yo tengo fe suficiente para superar las pruebas porque Dios ya me dio. Dios ya me dio la suficiente fe para poder superar todo. Amén. Ahora, yo quiero que escuche bien esto. Ya con esto termino. Cada uno de nosotros tenemos nuestra fe personal y esta fe es intransmisible. Mi fe, yo no se la puedo traspasar a Carlos. Yo no puedo orar, imponer manos para que él reciba fe, no. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Su fe va a hacer que pase pruebas, dificultades, situaciones complicadas, sueños, y Dios va a ir cumpliendo conforme a su medida de fe. ¿Sí o no? Por tanto, es intransmisible, diga conmigo, intransmisible. No se puede traspasar, pero se puede imitar. Se puede imitar. Mira que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 7. Y quiero, por favor, Ángel, pónmelo aquí en pantalla, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores. Vuelvo a repetir. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. Aquí dice la Nueva Versión Internacional, imiten su fe. Por tanto, la fe no se puede transmitir, pero se puede imitar. Imiten la fe de sus pastores. Hay una historia, y termino con esto, hay una historia en la Escritura que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 9. Una historia tremenda en la cual hay un rey, Joram, rey de Israel y el rey de Judá. Resulta que el rey de Israel se pone enfermo, pero este rey era un rey que se había posicionado en el reino, porque Samuel había ungido a Jehú como rey de Israel. Jehú era conocido como el loco de las carreras. Era un hombre que iba con su caballo, con su carruaje, como loco. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene una moto y va como loco por la carretera? Y hace más ruido la moto que no
lo que corre, ¿verdad? Y así, para chulo le quita el tubo de escape. Peor todavía. Tú te estás riendo, tú eres uno de esos. ¿No? Pues Jehú dice que era conocido como el loco que conducía, como un loco. Y hay una cosa tremenda. Dice que Jehú fue a ver al rey Joram. Y cuando iba cabalgando, llegando al castillo, al palacio, los vigilantes vieron algo al horizonte. Viene alguien. Envíen a alguien, un soldado, para ver quién es y preguntarle si viene en son de paz o no. Resulta que va este hombre y se encuentra con Jehú. Le pregunta, ¿vienes en son de paz o vienes buscando guerra? Y Jehú le dice, ¿y a ti qué te importa? Esa es la nueva versión, Oscar habla hoy. ¿Y a ti qué te importa? Ven y sígueme. Y siguió avanzando y corriendo como un loco por medio del desierto en dirección al palacio. Nuevamente otro vigilante dice, no se ha parado. Manda a otro vigilante y otra vez lo mismo, se presenta delante de Jehú y le dice, ¿vienes en son de paz o vienes buscando guerra? ¿Y a ti qué te importa? Ven y sígueme. Carlito, venga para acá. Escuche. Póngame el versículo, por favor, otra vez en pantalla. ¿Qué dice ahí? Imiten su fe. Arriba dice, acuérdense de sus dirigentes. La Reina Valera 60 dice, acuérdense de sus pastores. E imiten. ¿Están aquí conmigo, por favor? Escuchen esto. Jehú como un loco. Como un loco. Y ahí viene. Viene en Pregúntame. ¿Vienen son de paz o son de guerra? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. Y así que viene otro. Y ahí están los locos. Y viene otro soldado y le pregunta, ¿Son de paz o de guerra? ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Y ahí van tres locos. Acuérdense de sus pastores. Imiten su fe. Amados, por muy loco que estén sus pastores, imiten su fe. Porque la fe que tenemos es para el reino. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Esta es una medida de fe que Dios ha depositado. Y por muy loco que estemos, acompáñenos, síganos, porque los sueños que tenemos en Dios, escuche, quizás sean pequeños para lo grande que es nuestro Dios. Pero cada prueba que hemos pasado en estos 7 años nos está haciendo alcanzar una medida de fe para poder ver lo mejor de Dios para nuestras vidas. Amén. Levanta su mano, vamos a orar. Padre.